En este momento estamos con Fermín Mármol. Él es abogado criminólogo de la Universidad Santa María en Venezuela. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Bueno, Fermín, lo que nos trae aquí es nuevamente el coqui. Quiere retomar o quería retomar parte de Venezuela. ¿Qué representa el coqui? ¿Quién era el coqui en Venezuela? El coqui, Carlos Rebete, representa una estructura criminal que nace en Venezuela en el siglo XXI, y a esa estructura criminal se le llama una megabanda. La megabanda es aquella estructura criminal no ideologizada que controla territorios dentro de la República, sometiendo a una población y materializando distintos tipos delictuales: tráfico ilegal de drogas, tráfico de armas, tráfico de municiones, secuestros, extorsiones, robos y homicidios. Él es el legítimo representante de esa estructura que antes no era conocida, porque el delito tradicionalmente lo constituyen bandas criminales nómadas, que les gustan el anonimato, que no se sabe en dónde se encuentran después que cometen sus fechorías. Pero estas nuevas estructuras sí les interesa el reconocimiento, controlan territorio, dominan una población, y es algo que demuestra la profundización del primitivismo en un país. Cuéntame un poco de cómo fue que surgió estas bandas criminales en Venezuela. ¿Cómo fue el ascenso del coqui? Bueno, en Venezuela tenemos una mixtura de estructuras criminales, algunas ideologizadas, otras no ideologizadas, algunas urbanas, otras rurales, algunas autóctonas venezolanas, pero otras extranjeras y foráneas. Es decir, tenemos una constelación de estructuras del crimen organizado violento que controlan territorios. Las megabandas criminales son una de ellas, pero tenemos colectivos armados y violentos, tenemos por supuesto los pseudosindicatos mineros de la construcción y petroleros, tenemos también el pranato carcelario, tenemos la disidencia FARC, la nueva Marquetalia, el ELN, disidencia paramilitar colombiano, entre otras estructuras que, han crecido en lo que va del siglo XXI. El coqui representa una estructura, insisto, no ideologizada, urbana, y se alimentó tal vez de políticas públicas inexistentes, tal vez de políticas públicas equívocas, como el plan de pacificación que dio nacimiento a las zonas de paz. Planes que tenían un romanticismo desde el punto de vista criminológico, que era entenderse con la criminalidad, tratar de convencerlos de que depusieran las armas, de que aceptaran créditos para temas comerciales, regresar al estudio, pero por supuesto que el delincuente que ya tiene un apresto operacional de fusiles, de granadas y que tiene jugosas ganancias, no va a aceptar una beca estudio, una beca trabajo, una inversión agrícola en las partes rurales. El romanticismo está bien darle la mano amiga como Estado después que han pagado la deuda con la sociedad, no antes, porque lo que están es ganando tiempo, se están fortaleciendo y están haciendo mucho daño. Háblame de esos espacios de paz. ¿Cómo fue que el coqui tomó el control de esos espacios de paz y si realmente el verdadero líder de esta banda criminal fue el coqui? Es interesante la pregunta porque tiene varias aristas. Primero, el plan de pacificación no es un plan venezolano. Es un plan que se adaptó en Venezuela, pero proviene de Centroamérica con las maras. La Iglesia Católica puso su prestigio para el plan de pacificación y tratar de que estas estructuras del crimen que tienen décadas, varias décadas, abuelos, padres, hijos y nietos han pertenecido a las maras, depusieran su actitud violenta. Y ese plan de pacificación no ha funcionado con las maras de manera correcta. En Venezuela se importa ese plan y se lleva a las zonas urbanas y rurales para que las bandas criminales que ya tenían incipiente control territorial pudieran dialogar con el Estado venezolano. Y en ese devenir del tiempo, que no fue de semanas ni de meses, fue de años, estas estructuras se fortalecieron por la ausencia de las policías municipales, estadales, las policías nacionales, y eso realmente fue dejar a la ciudadanía sola, y ahí se materializa el concepto de primitivismo institucional. La población empieza a ver que las instituciones son parte del problema, que las instituciones los han abandonado, y deja de ser esa población ciudadana y se convierte en habitantes, o sencillamente migra conjuntamente con el sector privado, y eso se arruina. Y eso es lo que ha generado el plan de pacificación. Y debo de celebrar que haya una política pública represiva dentro del ámbito jurídico para, hacer valer el Estado de Derecho, para proteger a las víctimas, para llevar ante la autoridad a estos responsables, y ojalá que no haya distingos
si se trata de extranjeros o nacionales, urbanos o rurales, ideologizados o no, quien viole la ley, quien atente contra la integridad del territorio debe ser perseguido. Muy de acuerdo contigo, Fermín. Sin embargo, también quiero aclarar, muchas veces esta figura del coqui, más que todo en la Cota 905, también fue admirado, porque los cuerpos de policía, al parecer, también habían ingresado de forma desmedida contra la población civil en esos sectores. Cuéntame un poco acerca de esas intromisiones de la policía venezolana y por qué tienen esa admiración algunas personas a esta figura del coqui. Interesante. Ciertamente esta estructura de la Cota 905, donde estaba el coqui, Garbis, el Vampi, llegan en algún momento a romper la lógica de lo correcto. Hay una población que queda sometida, que aprende a vivir con el delincuente, aprende a vivir con el malandro, aprende a vivir con esas normas impuestas por la estructura del crimen, y cuando la policía llega a las zonas sin distinguir entre buenos y malos, realmente al final produce rechazo, porque cuando la policía llega, lo que uno esperaría es que llegó a una zona para más nunca irse. Llegó a tomar el territorio, a tomar la cúspide de la montaña, del cerro, a quedarse para más nunca irse, para que el Estado, lo público, lo invada, llenar a esa zona de notarías, de registros, de institutos de identificación, de guarderías. Es decir, lo bueno del Estado, invadir y para que esta banda criminal sea desplazada y no retorne. Pero cuando las policías iban y duraban 6 u 8 horas, dejaban muertos, después la banda criminal a los días retomaba la zona y cobraba venganza con aquellos que habían sido gentiles con la policía o habían colaborado o habían sido testigos o informantes. Entonces, al final de las historias, era mejor entenderse con el delincuente, que siempre estaba allí, que nunca los abandonaba, que entenderse con un policía intermitente que no se sabía si confiar. Entonces, sí es perfectamente válido que en Latinoamérica y en Venezuela este tema cíclico de unos cuerpos de seguridad ciudadana que acuden a las zonas y se retiran y no se sabe cuándo van a volver, produzcan sospechas, lejanía y desconfianza en la ciudadanía. ¿Quién podría ser la nueva cabecilla de esta banda criminal? Es difícil saberlo porque recuerden que la banda del coqui, que nace, crece y se fortalece en el distrito capital de Venezuela, en el municipio Libertador y con algunas influencias en parroquias aledañas, bueno, termina siendo desplazada a la región central, al estado Aragua. Quiere decir que evidentemente en este transitar de un delito organizado violento tenían correlación la banda criminal del distrito capital con la banda del estado Aragua. Había a lo mejor un corredor de drogas, un corredor de armas, intercambio de conchas para secuestrados, entre otras. Por lo tanto, encontró refugio en un hábitat, en un territorio que no le era afín, no le era conocido. Esto habla de que la delincuencia también es líquida, también la delincuencia se adapta a las circunstancias, y esto es muy interesante desde el punto de vista criminológico. Pero ¿quién lo puede sustituir en la Cota 905? Nadie lo sabe porque en teoría está tomado por la autoridad. ¿Quién lo puede sustituir en la zona rural del estado Aragua, en la zona montañosa? Nadie lo puede saber porque desconocemos si a esta hora también ha caído abatido alias el Conejo. Hay tantos potenciales herederos que son anónimos, que eran lugartenientes que uno no conoce. Lo importante es, esta política de represión en el ámbito jurídico se va a sostener en el tiempo, va a venir acompañada de políticas públicas preventivas para reducir el embarazo precoz, la paternidad irresponsable, la deserción escolar. Ojalá sea un plan integral. Y eso lo veremos si se suman las fuerzas vivas. Para un plan correcto de seguridad ciudadana hay que convocar a las ONG, a los medios de comunicación social, a las iglesias de los distintos cultos, a los gremios, a las universidades, porque cada quien tiene un papel importante en la parte preventiva y en la parte represiva en el ámbito jurídico penal. Los medios de comunicación a través de campañas de buenas costumbres, convivencia ciudadana, respeto a la ley, pero también difundiendo el portal de los más buscados con establecimiento de recompensas, que es muy necesario en Venezuela hacerlo por los canales abiertos. Eso es importante, pero las ONG haciendo los estudios y encontrando los hallazgos en el pueblo adentro, que tal vez las instituciones públicas no lo tienen. Esa sinergia hace falta para un plan sostenido
contra el crimen y que procure la reducción de la impunidad y de la violencia. Ya que lo habías mencionado en un principio, lo que sucedió en Tejerías, ¿cree que la presencia del coqui en el estado de Aragua, en Tejerías, tiene la intención de retomar o tenía la intención de retomar nuevamente Caracas y estos barrios como la Cota 905? Es difícil saberlo, lo que sí es claro es que fue una acción de supervivencia y una acción de proteger su estructura criminal ante una delincuencia organizada que genera dividendos importantes, mantener el flujo de caja. Y por supuesto estoy seguro que tenía información en tiempo real de lo que estaba pasando en su territorio anterior para saber si la autoridad realmente estaba allí asentada o había abandonado la zona. Saber qué es lo que está ocurriendo en la Cota 905 no es fácil, porque bueno, usted comprende que es compleja la zona y el tema de las fuerzas vivas también se ven un poco limitadas, pero evidentemente que la tierra atrae y estoy seguro que él tenía información en tiempo real de lo que estaba aconteciendo allí y estaba estudiando si era posible retornar o no. Para finalizar, Fermín, me gustaría saber cuál es el legado que deja el coqui. ¿Qué representaría para ese legado criminal y si marcaría un nuevo inicio para las bandas criminales en Venezuela? Lo que ha dejado el coqui es una huella que bien vale la pena estudiar. Es el ejemplo cómo una banda criminal nómada se convierte en una banda criminal sedentaria que se transforma posteriormente en una megabanda criminal que controla territorio, que somete a una población y que se siente todopoderosa, inclusive para atacar a los órganos de seguridad ciudadana. Deja un legado de que la mano del Estado, la mano amiga, debe de darse para los que aún están en situación no criminal, que para los que ya han transitado el camino del crimen violento les corresponde rendir cuentas ante la justicia y una vez que paguen la deuda con la sociedad, tener la mano amiga del Estado para la reinserción social. Pero que no es verdad que el romanticismo aquí se puede imponer de que hombres armados en decenas van a deponer las armas, van a dejar de traficar y van a dejar de controlar el territorio porque usted vaya a ofrecerles estudios o usted vaya a ofrecerle trabajo digno. Eso no es cierto. Hay que apostar a lo preventivo social, pero también hay que demostrar que los buenos son más que los malos y los que violan la ley tienen que ser perseguidos. No hay otra manera de hacer las cosas correctas. Yo creo que son casos interesantísimos para el mundo de la criminología, para el mundo de la policiología, para el mundo de la sociología, para que estas cosas y estos planes fallidos no se vuelvan a aplicar y que se puedan reestructurar los planes asertivos y se puedan comparar con el hemisferio porque nuestras culturas son muy similares.